Que la gracia y misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Felicidades, papás. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Después podemos conversar todo lo que significa ser papá, ¿no es cierto? Los detalles. Curioso, porque resulta de que yo este texto no lo elegí. Este texto está hoy día en todas las iglesias cristianas del mundo, ¿ya? Se analiza, se predica. Y justo cayó el día del papá, y vamos a hablar de la historia de un papá con sus dos hijos. Y sus dos hijos representan dos actitudes, ¿no es cierto?, frente a un papá. Estas actitudes tienen que ver de cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Hay relaciones que son a distancia, temerosas. ¿Con quién nos representamos? ¿Con el hijo mayor? Ese que está el correcto, ¿no es cierto? ¿O el hijo menor que salió, no voy a decir la palabra, pero ustedes ya saben, ¿no? Ahí. ¿Con quién nos representamos? Yo pienso que nos representamos con los dos, depende mucho del momento de la vida que estemos. ¿Ya? De repente somos aquellos que tiene que ser así, ¿no? Y si nuestro hermano hizo algo, ¿no es cierto?, hago valer la ley, y después quebramos todos los platos. Recordemos que estas parábolas, en toda esta historia, yo les invito a leer todo el capítulo, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, nos hablan de lo mismo. El contexto nos habla que Jesús se le acercaban muchas personas, especialmente pecadores y cobradores de impuestos. ¿Ah? Después yo les explico qué significaba ser cobrador de impuestos en ese momento, pero era lo más despreciable. ¿Ya? Era un vendepatria, el cobrador de impuestos. Y ellos se acercaban con ganas para escuchar a Jesús. Necesitaban escuchar otro mensaje, no el que se daba todos los sábados en la sinagoga. Necesitaban esperanza, aire, porque se habían presionado por el sistema. Y desde lejos estaban los fariseos, estaban los sacerdotes, ¿no? Aquellos que piensan que la religión, que aquí entran solamente los perfectos. Un espacio inmaculado, un mundo feliz, pero irreal. Ellos están representando al hermano mayor. Y lo primero que salta a la vista es la visión que estos personajes tienen y los hermanos tienen del Padre. ¿Qué visión tú tienes de Dios? ¿Cómo lo representas en la cabeza? Ojo, no estoy diciendo que Dios sea como tú te lo imaginas. Si Dios solamente lo conocemos así un poquito, el resto es un espacio insondable de un conocimiento que no vamos a terminar de conocer nunca. Dios, alguien dijo, por ejemplo, que ese es totalmente otro, ¿no? Pero, ¿qué imagen tienes de Dios? Y una de las imágenes que tenía este hombre era que el papá le exigía una altura ética imposible. ¿Y cuántas veces pensamos en Dios como un padre exigente? Y esto es lo que generalmente se nos enseña desde chico, ¿no? Ojo con lo que haces, que Dios te está mirando, ¿no?
Mira cómo si te portas mal, Dios te va a castigar. O bien buscamos negociar con Dios. Dios, si me das tal cosa, yo te prometo, ¿no es cierto?, que no falto ningún culto los domingos de aquí en adelante. Con esto quiero que pensemos cómo es esta relación. Tenemos a veces esta imagen del Dios exigente, autoritario, un Dios que perdona si yo cumplo con las leyes que la religión me hace cumplir. En este sentido, el hijo, el menor, no quiere un padre así. Seguramente ve cómo sus amigos tienen libertad, la pasan bien, se es feliz, pero fuera del marco paterno. ¿Saben ustedes que a Martín Lutero algo de esto le pasó? Hay una historiadora, Linda Robert, que nos señala que su relación con su padre, Martín Lutero, era mala. Porque el padre efectivamente era autoritario, era exigente. De hecho, él le eligió la carrera de Derecho que empezó a estudiar. Y se llevaba mal. Por lo mismo, él, Lutero, siempre trataba de acercarse a la familia de su madre. Eso, quizás algunos dicen, se debe o gatilló la figura o la imagen de Dios también como un padre exigente. Y después, al final, ¿no es cierto?, iba a tener problemas con otro padre, con el Santo Padre. O sea, sí. Es interesante lo que dice este historiador. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? ¿Es la que nos muestra la palabra de Dios? Precisamente esta palabra nos muestra a ese Padre que es todo amor, que está esperando a su Hijo, que no se quedó simplemente esperando que llegara, ¿no es cierto?, a decirle, y que se arrodillara esperando las disculpas y así decirle unas cuantas. Dice que la Biblia, este Padre fue movido a misericordia, y así es Dios. Fue Él, el Padre, quien corrió a abrazar a su Hijo, sin que inclusive éste dijera una sola palabra. La historia del Hijo pródigo termina bien, porque el Padre nunca dejó de ser Padre. Lo segundo, el Hijo no valoraba lo que tenía. El jardín de al lado era siempre mejor. Si actualizáramos la historia, ¿no es cierto?, diríamos, ¿no es cierto?, que tenía una casa de 500 metros cuadrados, con toda la tecnología, en un excelente barrio de la ciudad, con los mejores autos para usar, donde no pasaba hambre ni frío, tenía los mejores juegos en computadora, no le faltaba nada. Quizás por eso la vida comenzó a sentirla aburrida. Ese es un problema que le pasa a muchos países, a veces a familias, personas, que cuando ya están satisfechas las cosas más importantes, ya empiezas a tener ciertos recursos económicos y tienes cierta riqueza, ¿para qué está Dios? ¿Qué importancia tiene el Padre en esta ecuación de la vida? Si no es para ayudarme. Por eso que tenemos a Dios simplemente para el surtidor, tipo cajero automático, está para eso, nada más. Es así que el joven necesita salir, porque piensa que allá afuera, lejos de su padre, podrá vivir mejor. Esto me hace recordar siempre, ¿no es cierto? Yo tenía cuando era niño, un acuario, tenía un pez de esto, ¿cómo se llama esto? Medio salmoncito chiquitito. Bueno, es el típico que está en un acuario, no importa, ¿no? Que quería saltar, siempre quería saltar y salirse del acuario. Un par de veces lo tuvo que recoger. Así era este joven. Y así muchas veces ese ser humano con Dios.
El pez se desarrolla dentro de ese espacio que está hecho para él. Así el joven quería, contrario, guardar distancia de su padre. Más aún, para ser feliz, él sabe que necesita money, dinero. Piensa que con la libertad de la lejanía, él sería maduro para gastar en lo que quisiera. ¿Cuántos piensan que el dinero lleva a la realización de todos nuestros deseos? Pero esa libertad le trajo esclavitud. El vivir como se le antoje le permite sentir cómo es la realidad. Cuando hay dinero, hay amigos, y cuando se te acaba, no hay nadie. Bienvenido a la vida misma. Cuando viene una mala, llega otra peor. ¿Y por qué será que morder el polvo de la indignidad es una forma de aprender las lecciones importantes de la vida? Es en esos momentos donde vienen las reflexiones que nos muestran nuestra realidad, flaquezas, pobrezas. Pero también son esos momentos los que permiten tomar decisiones que le van a hacer bien a nuestra vida. Pero para eso se requiere valentía. Este joven la tuvo. El momento central de esta historia, tal como les decía, está en la actitud del padre. El hijo menor no conocía a ese padre de amor, aunque lo tenía. Un padre que le hace saber que él no es uno más, sino que es su hijo y que lo ama, y que a pesar de que no haya encontrado lo que buscaba afuera, él tenía las puertas abiertas de la casa porque era su hogar. El hijo menor no le debe devolver nada porque está en su casa. Así, por eso los pecadores que estaban con Jesús se identifican con este joven porque quieren y pueden ser recibidos por Dios. Me voy a saltar la fiesta y la tomatera y la chela y todo eso, ¿ya? Me voy a dirigir a un personaje del cual nunca se habla, y es el hermano mayor. Uno hasta es medio condescendiente con él. Él nunca se fue de la casa, él era bueno, tenía una relación correcta con su padre. Hasta uno piensa que, bueno, hasta es injusto ¿por qué le dieron efectivamente un animal a su hermano que no lo merecía? ¿Cuántas veces piensa uno, comillas, pero si he hecho yo todas las cosas bien y no recibo lo que merezco? Yo me he portado bien y no soy reconocido. Parece que no existo. Para él la llegada de su hermano era algo que no debía ocurrir. Él se fue, él se lo gastó todo, no merece nada. Envidia. Esa envidia le ciega al punto que sus argumentos son totalmente distorsionados. No me has dado ni un cabrito. Cuando al comienzo de la historia, recuerden que el padre, se menciona que el padre repartió sus bienes a los dos. Sin lugar a dudas, para un padre o una madre, es muy importante que los hijos se lleven bien entre ellos. Son momentos donde uno debe mirar desde otro punto de vista. Esta es una instancia en que el hermano debía alegrarse. Jesús quiere alejarse del tema de que unos son más importantes que otros. No. Para Jesús esta historia nos debe hacer pensar que es necesario bajar nuestra guardia de perfectos para
abrazarnos en un reconocimiento que el joven estaba muerto y ha vuelto a la vida. Jesús nos enseña que esa forma de ser de Dios es la que tenemos que aprender a aceptar como ser comunidad. No puede ser que aquí simplemente alguien diga: ay, ¿por qué vino este? Al contrario, qué bueno que vino. Hoy día, ¿quiénes son tus hermanos menores? ¿Quiénes son tus hermanos mayores? Esta forma de ser de Dios nos convoca a salir al encuentro de aquel que está pasando por una crisis. Aquellos que no vemos en nuestra comunidad, volver a establecer los lazos de hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, ser capaces de perdonar y poder expresar que no hay rencores, que no hay ningún tipo de deuda, que estamos juntos en la casa, una casa donde hay una fiesta, del cual todos estamos invitados. Que Dios te guarde, nos bendiga a todos, cada uno, hoy y siempre.